Muy bien, pues ahora sí, me permití iniciar la grabación. Ahora sí regreso, voy a compartirles mi pantalla. Muy bien, pues vamos a iniciar. Vamos a platicar un poquito de lo que es filosofía, vamos a aprender sobre esta, pues, esta disciplina, ¿no? Vamos a llevarlo por partes. La primera parte para que tengamos idea de cómo lo vamos a estar trabajando. La primera parte vamos a hacer como un recorrido histórico de lo que es la filosofía y ya en la parte final, una vez que ya aprendimos todo este recorrido histórico, pues bueno, vamos a continuar con las diferentes ramas que tiene esta disciplina. Cualquier duda, cualquier pregunta, siéntete con toda la confianza de interrumpirme y vamos aclarando todas las dudas, ¿vale? Ok, gracias. Muy bien. Pues bueno, la filosofía, muchas veces cuando encontramos este concepto, ¿no? de filosofía, lo asociamos muy a menudo como la forma de ver la vida, ¿no? Ese es el modo tradicional que de pronto nosotros le damos a este concepto. De una manera ya un poco más estricta, más formal, la filosofía es una disciplina que va a surgir del asombro. ¿Y cómo es que surge del asombro? Vamos a situarnos un poco en el tiempo de aquellas personas griegas, ¿no? También cuando pensamos en filosofía, pensamos en Grecia, pensamos en Atenas. Y entonces, en ese momento, estas personas, estos individuos, pues imaginemos un mundo vacío, ¿no? Un mundo que no es como el que conocemos ahora. Y entonces, cuando ellos se encontraban caminando y veían de pronto las estrellas, los ríos, para ellos les generaba un cierto asombro. Y este asombro, pues les daba la necesidad de buscar la explicación de cuál es el origen de todo lo que estamos viendo, es decir, de todo el universo, el origen del cosmos, el origen del mundo mismo, ¿no? Entonces, iniciemos por ahí. La filosofía es la disciplina del asombro que busca respuestas ante esta necesidad de explicar el origen del cosmos. Posteriormente, pues ya se pregunta o se plantea cuestionamientos como de dónde venimos y hacia dónde vamos. Por supuesto, ante esta necesidad de explicar el origen del cosmos, bueno, surgen personas que se les conocen los presocráticos. Estos presocráticos, ¿quiénes son estos Ujú. presocráticos? El pre viene justamente de antes, es el prefijo de antes, socráticos, pues de Ujú. Sócrates, son antes de Sócrates, Ah, ¿vale? ya. Entonces, estos Ujú. presocráticos, ¿qué postulaban estos presocráticos? Bueno, ellos querían explicar este origen del cosmos a través de la fisis. ¿Y qué es la fisis? Pues bueno, como la palabra actualmente física, fisis es la naturaleza. A través de un elemento de la naturaleza, ellos buscaban explicar este origen del cosmos. La primera escuela que surge para dar esta explicación es la escuela de Mileto. Dentro de la escuela de Mileto vamos a encontrar a Tales, Anaximandro y Anaxímenes. Cada uno de ellos va a postular un elemento diferente para explicar este origen del cosmos. Para Tales de Mileto, el agua es el principio por el cual se originó este universo. ¿Y por qué Tales pensaba que era el agua? Bueno, basta con que veamos la importancia, ¿no? De este líquido vital que tiene justamente para la vida humana, la vida animal y la vida vegetal. Es por ello que por eso Tales dice, el principio o el origen del cosmos fue a través del agua. ¿Qué pasa con Anaximandro? Anaximandro es otro de los pensadores de la escuela de Mileto, pero para él el agua no es el origen del cosmos. Él va a decir que el apeirón es el origen del cosmos. Seguramente nos podemos preguntar, bueno, ¿y qué es esto? ¿No? ¿Qué es este concepto de apeirón? Yo les pido, vamos a pensar el apeirón como si fuera algo similar al aire. ¿No? Te permítanme aquí un segundo en lo que admito.
Un segundito nada más. Me parece que ya están. Perfecto. Muy bien, vamos a continuar. Estábamos viendo que para Anaximandro, bueno, para Tales, quedamos que el origen del cosmos era el agua. Para Anaximandro, él va a proponer el apeirón. El apeirón es algo, pensémoslo como algo similar al viento. El viento, ¿qué cualidad tiene el viento? Pues bueno, es algo que no podemos percibir, no lo podemos ver, pero sabemos que ahí está, ¿correcto? Entonces, justamente el apeirón es un principio o una fuerza abstracta. Prácticamente para Anaximandro, todas las sustancias, más bien todos los objetos, todo el universo posee esta sustancia. Por eso para él, este principio es el origen del cosmos. Algo similar va a plantear el pensador Anaxímenes. Para él es el aire el principio al que le da origen a este cosmos. Por supuesto, él refiere que es el aire, porque si de pronto pensamos en el aire y nos damos cuenta que al mezclarse de pronto con el calor o con el frío, se puede transformar, ¿no? Con estos temas que ahora conocemos como el proceso de la condensación, etcétera, pues podemos dar cuenta que el aire tiene ese poder transformador en las cosas. Y es por ello que por eso él lo sitúa como el principio del origen del cosmos. Por supuesto, aquí no estamos hablando de una explicación racional. Ahorita ya vamos a empezar a hablar un poco de explicaciones racionales. Con ello, yo nada más quiero que todos los que estamos aquí presentes situemos, ubiquemos que la filosofía es justamente esa disciplina que nace del asombro y surge por la necesidad o para la necesidad de explicar el origen del universo. Dentro de esas explicaciones irracionales, porque las podemos llamar así, nos encontramos con la primera escuela de Mileto, conformada por Tales, Anaximandro y Anaxímenes. Cada uno de ellos acabamos de revisar que propone un elemento de la naturaleza, por eso ahí está el concepto de fisis, para explicar este origen del universo. Dentro también de estas explicaciones del origen del cosmos, nos encontramos con pensadores como Pitágoras o Demócrito. ¿Cuáles eran las propuestas? Bueno, en principio tenemos a Pitágoras. Para Pitágoras, seguramente de pronto escuchamos el término pitagóricos o el tema de Pitágoras y lo relacionamos con las matemáticas. Y efectivamente, Pitágoras va a proponer que el origen del universo es a partir del número. ¿Por qué el número? Bueno, en ese momento para Pitágoras, la escuela pitagórica, pues ellos tenían muy clavada la idea de las matemáticas. Todo el mundo se puede medir, todo es cuantificable, todo es medible. No hay nada que no podamos medir y tampoco existe nada que no podamos cuantificar. Entonces, para ellos las matemáticas están presentes en todo el universo, en todo el objeto. Y es por ello que ellos proponen que el número es el principio del universo. Incluso por ahí ellos comentan, ¿no? Que incluso la justicia hace referente al número 4 o al cuadrado, ¿no? ¿Esto qué significa? Que todo número igual multiplicado por otro igual restituye lo igual por lo igual. ¿Y qué es justamente la justicia? Darle a cada quien lo que se merece. Este concepto justamente de igualdad. No me voy a detener mucho aquí, solamente les pido rescatemos que la propuesta de los pitagóricos es el número es el principio de todo lo que sucede aquí en el universo. Por otro lado, tenemos al señor Demócrito. ¿Qué me decía Demócrito? Bueno, él, a diferencia de Pitágoras, él va a decir, no, pues ¿qué creen? Que el universo ni se conforma por el agua, ni por el apeirón, ni por el viento, ni por el número. El universo se conforma por pequeñas partículas y estas partículas no es otra cosa más que los átomos, ¿no? Ya con él podemos encontrar, yo creo, una respuesta un tanto más racional. Hoy por hoy sabemos en la física, ¿no? Que efectivamente todos los objetos se constituyen por partículas que conocemos por el nombre de átomos. Entonces,
Nuevamente, recordar para Demócrito el origen del universo nace de estas pequeñas partículas que conocemos por átomos. Hasta aquí vamos bien con estas pues, diferentes explicaciones del origen del universo. Sí, sí, muy bien. Perfecto, perfecto, muchas gracias. Pues bueno, posteriormente a esta época, lo que acabamos de platicar fue prácticamente la época totalmente antigua, ¿no? Un antes de Sócrates, los llamábamos los presocráticos. Pero después tenemos una Grecia en el siglo V, una vez que ya ocurrió las guerras médicas, donde se enfrentó Grecia contra los persas. Una vez transcurrida esa guerra, surge una nueva estructura social, surge la cultura helénica, donde ya tienen diferentes costumbres, diferentes ideas, la estructura política ha cambiado en ese contexto. Y justo en este nuevo contexto posterior a estas guerras médicas surge ya una época de reflexión crítica y racional. Esta época crítica y racional van a estar presentes personas muy importantes. Estas personas importantes se les llama sofistas. ¿Quiénes son estos sofistas o quiénes eran? Pues bueno, es un grupo de pensadores que ya no se interesan como los presocráticos en el origen del cosmos o en el origen del universo. Son personas que ya se interesan más por la educación de las personas, ya tienen un interés más antropológico, es decir, el ser humano, cómo se debe comportar dentro de la sociedad. Entonces, estos sofistas se encargaban justamente de la educación de las personas o de la educación de la sociedad de la antigua Grecia. En ese momento a la educación se le conocía como paideia, pero tú no te preocupes, más bien yo quiero que ustedes piensen en que los sofistas se encargaban de la educación en la antigua Grecia. Y podemos cuestionarnos, ¿por qué los sofistas eran quienes se encargaban de la educación en la antigua Grecia? Pues primeramente porque ellos poseían grandes cualidades como la de ser excelentes oradores y eran maestros de la retórica. ¿Qué significa la retórica? Bueno, la retórica se conoce como el arte del lenguaje. Es aquel poder de convencimiento. Y pues ustedes saben que no todas las personas tienen este poder de oratoria, poder de convencimiento. Entonces, justamente como este grupo de sofistas poseían esta cualidad de oratoria, ellos eran quienes se encargaban de la paideia o la educación en la antigua Grecia. Estamos hablando ya también de un periodo más racional, ya nos interesa más la educación, cómo se debe comportar el ser humano dentro de una sociedad. Al mismo tiempo de que surgen los sofistas, surgen figuras como Platón, Aristóteles y Sócrates. En la parte de Platón, seguramente en algún momento ustedes pues ya han escuchado de estos filósofos. Yo quiero que ustedes siempre interpreten a Platón o lo asemejen siempre con la teoría de las ideas. ¿Y qué es esta teoría de las ideas? No es nada complejo. Hagan de cuenta que para Platón, él lo que va a hacer es dividir el mundo en dos. Para él hay un mundo dual. ¿Cuál es esa dualidad? Pues un mundo sensible, un mundo terrenal, que es en el que nos encontramos todos nosotros. Y existe un mundo, vamos a llamarlo un supramundo, un mundo más allá. En ese mundo más allá, para Platón, son mundos totalmente opuestos. ¿Por qué? Porque en el supramundo vamos a encontrar todo lo que es la virtud, la justicia, lo bueno. En cambio, en el mundo sensible vamos a encontrar pues vicios, el cuerpo se corrompe por todo lo que sucede aquí en este mundo sensible. Y justamente en este mundo supramundo es donde encontramos la teoría de las ideas. La teoría de las ideas no es otra cosa como pensar en una idea de justicia, una idea de virtud, una idea de bueno. Entonces, para él, el más allá, el supramundo, es el mundo real, es el mundo que todos anhelamos, mientras que el mundo que tenemos aquí, este mundo sensible, este mundo terrenal, pues es un mundo lleno de vicios, un mundo que va a corromper mi cuerpo. Y por eso él tiene una frase que dice que
el cuerpo es la prisión del alma, ¿no? Todo lo que tiene que ver con lo sensible, con nuestros sentidos, siempre nos van a llevar al vicio. Por supuesto, pues ya tendremos que preguntarnos nosotros si esto es meramente cierto, ¿no? Que el mundo sensible sea un mundo de corrupción. En el caso de Aristóteles, él va a ser un tanto más realista que Platón. Él va a proponer un mundo más natural, él le da pues certeza a los sentidos. Él ya no va a hablar de un mundo de corrupción, él lo vamos a asemejar como un filósofo totalmente naturalista. Y como tercer integrante, pues también tenemos a Sócrates, uno de los grandes pensadores o uno de los grandes filósofos. ¿Qué es lo que podemos destacar de Sócrates? En este momento, acuérdense, estamos hablando ya de una reflexión crítica, de una reflexión ya meramente racional. Entonces, al igual que los sofistas, a Sócrates ya no le interesa tanto dar respuesta sobre el origen del cosmos. A Sócrates lo que le interesa ya es saber cómo el ser humano se debe comportar en sociedad. Prácticamente es así. A mí ya no me interesa de dónde vengo, hacia dónde voy, cómo se creó el universo. A mí lo que me interesa es que yo ya estoy aquí como ser humano y entonces cómo me debo comportar en una sociedad. Y bueno, en toda su teoría ética de Sócrates, él propone la búsqueda de la felicidad y la virtud. El ser humano siempre debe tender a la virtud y a la felicidad. El método socrático se conoce como el método de la mayéutica, no es otra cosa más que dialogar con las personas hasta dar cuenta de que lo que todos tenemos en común o lo que todos debemos buscar es la felicidad y la virtud. ¿Vale? ¿Vamos bien? ¿Algún comentario? ¿Todo perfecto? Sí, está bien. Perfecto, muchas gracias. Bueno, ahora vamos a pasar un poquito más, vamos a dejar ya de lado, ya vimos los presocráticos con sus propuestas de explicar el mundo a través de un elemento de la naturaleza. Ya vimos a los sofistas, ellos ya son un tanto más racionales, son las personas con oratoria y se encargan de educar al pueblo griego. Ahora vamos a pasar a una época un tanto medieval, ¿no? Vamos a hablar de la filosofía medieval y el Renacimiento. ¿Qué ocurre en la época medieval? Bueno, pues en principio en la época medieval vamos a pensar siempre en el tema de Dios. La época medieval para algunos es una época oscura. ¿Por qué? Porque todo se centra en la idea de Dios. Por supuesto, como la religión está sumamente posicionada en esos momentos, todos los filósofos, vamos a mencionar a filósofos, ejemplo, tenemos a Avicena, Averroes, Santo Tomás, San Agustín de Hipona, son filósofos que nacen en la filosofía medieval o en la época medieval y lo que ellos buscan o todo su pensamiento lo van a centrar buscando el primer principio. ¿Quién va a ser ese primer principio? Pues Dios. Ajá. Entonces, en este caso, vamos a hablar un poquito de Santo Tomás de Aquino. Yo quiero que rescatemos a todos a Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino, ¿el qué va a hacer? Pues bueno, va a demostrar la existencia de Dios. ¿Y cómo va a demostrar la existencia de Dios? Pues bueno, él va a proponer 5 vías para demostrar su existencia. Número 1, a través del movimiento. Él dice, todo lo que se mueve debe ser movido por algo más. Entonces, si hacemos toda una cadenita, nos vamos a dar cuenta que hay un primer motor y ese primer motor es Dios. Su segundo vía es la vía de la causalidad. Todo sucede por una cadena de causas eficientes y mi primera causa eficiente es, nuevamente, Dios. Tercera vía, el tema de la contingencia. Hay un ser contingente y un ser necesario, ¿no? Si todos fueran contingentes, pues nada existiría. Entonces, siempre necesitamos de una primera existencia de lo cual derive todo y pues bueno, esa primera existencia, nuevamente, él refiere que es Dios. Como cuarta vía propone la de grados de perfección y quinta vía, orden del universo. Todas estas 5 vías que propone, nuevamente les reitero, es para
dar razón o más bien comprobar la existencia de un primer principio y este primer principio es Dios. Entonces, toda mi época medieval se va a encargar de demostrar la existencia de Dios. Por otro lado, tenemos la época del Renacimiento. ¿Qué pasa en un renacimiento? Como la misma palabra nos lo sugiere, es un renacer. Vamos a desechar prácticamente toda la filosofía medieval para situar al hombre en el centro del universo. En una filosofía medieval, pues la idea era Dios al centro, ¿no? Lo que me interesa es demostrar la existencia de Dios. En el Renacimiento, pues no. En el Renacimiento yo propongo una teoría donde el hombre esté al centro. Esta teoría del hombre al centro justo tiene que ver con una teoría heliocéntrica. Mucha atención aquí con la teoría heliocéntrica. Y vamos a partir de dos teorías. Antes, en la época medieval, estaba la teoría geocéntrica. Esta teoría geocéntrica, ¿qué me decía? Pues la Tierra es el centro del universo, ¿no? Ahora sabemos que no es así, ¿verdad? Después viene Copérnico y me dice, no, pues en realidad la Tierra gira alrededor del Sol, nosotros no somos el centro del universo, la Tierra está girando alrededor del Sol y esa es mi teoría heliocéntrica. A partir de esta teoría heliocéntrica que me dice que la Tierra gira alrededor del Sol, vamos a derrumbar todo el concepto de la filosofía medieval, donde Dios y la Tierra es el centro del universo, para situar ahora al ser humano como el centro del universo, ¿no? Este ha sido un breve recorrido, ¿no? Es muy poco el acercamiento que podemos tener a la historia de la filosofía, pero son las ideas generales que debemos de estar rescatando. Por otro lado, como lo comentaba en un principio, vamos a finalizar esta sesión platicando, ya ahorita nos situamos, pues que la disciplina, la filosofía es la disciplina del asombro, ya vimos un poco de su historia, presocráticos, la época racional, la época medieval y el Renacimiento. Ahora que ya sabemos cómo surge este pensamiento de la filosofía, vamos a desglosar cuáles son actualmente pues las ramas de la filosofía, ¿no? Sabemos que por definición etimológica, filosofía proviene de las raíces griegas, filos y sofos, ¿no? Por un lado, filos es amor, sofos, sabiduría. Este justamente amor a la sabiduría, pues bueno, es una búsqueda constante de lo racional, de lo sistemático y de lo crítico. De aquí se derivan pues disciplinas como lo es la epistemología, la ética, la axiología, la ontología, la lógica y la estética. Las más importantes que yo quiero que tengan presentes es la epistemología. ¿Qué es la epistemología? Va a ser aquella rama de la filosofía que siempre se va a encargar sobre el fundamento y la naturaleza del conocimiento, es decir, cómo es que el ser humano conoce, cuáles son los límites del conocimiento, el ser humano puede conocer la verdad. Esas son las preguntas básicas de la epistemología. Vamos a siempre a verlo como epistemología igual a teoría del conocimiento. La axiología no es otra cosa más que la rama de los valores, ¿no? Vamos aquí a hablar un poco de, la axiología más bien se va a encargar de cuáles son los valores, cuáles son los juicios valorativos, valores que ustedes ya conocen, ¿no? La bondad, el compromiso, etcétera. Ontología. Ontología es el estudio del ser en cuanto ser. Es una rama de la filosofía que ustedes la pueden asociar con la famosa pregunta, ¿por qué hay ser en vez de nada? ¿Qué es el ser? Es como una pregunta metafísica. No nos clavemos aquí mucho en esta pregunta porque pues es un tanto metafísica. La estética, pues es la doctrina del conocimiento sensible. A la estética no la vamos a ver como la estética de la esquina, ¿verdad? Donde nos cortan el cabello, sino como la estética es la disciplina o la rama de la filosofía que se encarga del arte, es decir, de lo bello y lo sublime.
Mucho ojo, chavos, porque lo bello, o sea, el arte siempre lo vemos, el arte debe ser lo bello. No, el arte también puede ser lo sublime. Por la parte de la ética, pues bueno, la ética es la disciplina que se encarga del estudio de la conducta humana. Siempre va a buscar el bien común dentro de la sociedad. Y la lógica, pues bueno, la lógica también es una rama que se deriva de la filosofía y va a proponer las leyes del pensamiento correcto. Es decir, cómo el ser humano puede construir juicios, pero juicios que sean correctos en un tanto de estructura, ¿no? Cómo acomodar correctamente un enunciado para que tengamos una conclusión correcta. Esos son a grandes rasgos las ramas de la filosofía. Yo destacaría la epistemología, que es la teoría del conocimiento, la estética, que es el arte, lo bello, lo sublime, y la ética, que es la conducta humana que propicia el bien común. Como ven, pues esto fue un recorrido. Con esto, pues bueno, estamos desglosando todos los puntos importantes de la filosofía. No sé, ¿tienen alguna pregunta, alguna inquietud? Todos los temas fueron claros. ¿Algo que quieran externarme en estos últimos minutos que nos restan? Para mí estuvo bien, muchas gracias. ¿Segura? ¿Ninguna pregunta? No, estuvo muy bien explicado y resumido. ¿Sí? ¿Todo correcto? Sí. Sí. Seguros. Bueno, voy a ocupar estos minutos que nos restan justamente para hacer este pequeño resumen de lo que vimos, ¿no? Y de las partes importantes de la filosofía. La filosofía es la disciplina que surge a través del asombro. ¿Por qué a través del asombro? Porque siempre va a buscar la necesidad de explicar en principio el origen del universo, de dónde vengo, hacia dónde voy, etcétera. Los primeros filósofos, ¿qué es lo que hicieron? Tratar de dar explicaciones naturales sobre el origen del cosmos. ¿Cuáles son estas explicaciones naturales? La primera escuela que surge es la escuela de Mileto, con Tales, Anaximandro y Anaxímenes. Cada uno propone un elemento, como lo es Tales, el agua, el apeirón y el viento. También surgió una escuela pitagórica que ellos proponían, no, pues el origen del universo es a través del número, ¿no? Mientras que Demócrito, ¿quién me quiere decir Demócrito qué fue? ¿El que propuso cuál fue el origen del universo? ¿Alguien que me De quiera decir? átomos, de partículas, de... Sí, muy bien, muy bien. Sí, pequeñas partículas. Exacto, muy bien. Ajá. Para Demócrito no es el número, sino que son pequeñas partículas. Ajá. Perfecto. Todo eso es como nuestra escuela presocrática. Y luego viene la época de los sofistas. ¿Recuerdan qué quedamos que eran los sofistas? Los pensadores, ya ellos se basaban en la educación. Exacto, perfecto. Sí. Acuérdense, los sofistas va a estar en mi época ya racional. Ajá. Y ellos son grandes oradores. Tienen este poder de lenguaje, este poder de convencimiento, y por eso ellos se encargaban de la educación en la antigua Atenas. Luego viene una filosofía medieval. La filosofía medieval, ¿cuál era su punto central? ¿Qué querían demostrar en la filosofía medieval? Que existía Dios. Exactamente. Y el representante de las 5 vías es Santo Tomás de Aquino, ¿no? Él es el que nos presenta 5 causas o 5 principios para demostrar la existencia de Dios. Muy bien. Y ya por último, pues nos dimos cuenta que tenemos diferentes ramas de la filosofía, ¿no? Y estas diferentes ramas, pues son las que estamos todavía viendo: epistemología, axiología, y una de las más relevantes y la más importante es la epistemología. ¿De qué se encarga la epistemología? ¿Recuerdan? Era el equivalente, que no se les olvide, epistemología igual a teoría del conocimiento. Ellos se van a preguntar cuáles son los fundamentos o cuál es la naturaleza o los límites del conocimiento. Tenemos también a la ética, que es nuestra conducta humana,
y la lógica que propicia las leyes del pensamiento correcto. Esto nuevamente les reitero, chicos, pues fue a manera de resumen, traté de concentrar los puntos más importantes de lo que es la filosofía como disciplina del asombro para la búsqueda de cómo se construye, o más bien cuál fue el origen de nuestro mundo. Es así como surge la filosofía. ¿Algún comentario adicional? Prácticamente ya estamos finalizando, ya nos restan 2 minutos, entonces, ¿algo que quieran agregar, chicos? No, hasta ahorita ya nada, gracias. No, todo muy bien. Sí. Perfecto. Pues bueno, en realidad si ya no tenemos comentarios, ya no tenemos ninguna duda, prácticamente con esto estamos finalizando la sesión. Un gusto poder conocerles. Nuevamente, para aquellos que todavía no me ubicaban, me presento con ustedes. Soy Cristina Barrales, soy licenciada en Filosofía y pues me da muchísimo gusto poderles haber impartido este tema. Pues muchas gracias y les deseo mucho éxito en su examen. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Hasta buenas luego. noches.